Muy buenos días, mis queridos hermanos. Yes. Que el Señor nos ayude en esta mañana, porque necesitamos del Señor en cada momento. Amén. Dice la palabra de Dios que si el Señor no estuviera presente en cada acción, el enemigo tomaría ventaja. Pero queremos agradecerle porque Él dice que Él acampa alrededor de sus hijos. Amén. Y los cuida y los protege de cualquier peligro o cualquier ataque que quiera hacer el enemigo. Y qué mejor hacerlo aquí en este lugar que el Señor nos ha asignado en esta mañana, para venir a agradecerle y darle a la misma vez la honra y la gloria que Él se merece. Porque Él nos ha dicho a nosotros que si nosotros confiamos como niños, Él está dispuesto a guiarnos, y no solamente guiarnos, llevarnos a la tierra prometida. ¿Cuántos queremos estar en esa tierra prometida? Amén. No la tierra física, sino la tierra espiritual. Amén. Y Dios dice de que es verdadera, que solamente confiemos, así como los niños confían en sus papás cuando le dicen, te voy a llevar algo, y los niños están esperando que el papá llegue. Pues así el Señor está esperando por nosotros, que nosotros lleguemos allá a la tierra que Él tiene preparada. Pero antes de llegar, nosotros tenemos que hacer un trabajo, y tenemos que comenzar a hacerlo acá en esta tierra. Triste y desgraciadamente en esta tierra, el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros nos cuesta, nos duele, y sobre todo es una lucha grande y terrible. Pero antes de hablarles de eso, mis hermanos, quiero presentarme ante ustedes. Primera vez que me invitan aquí a este lugar, y me siento en familia. Amén. Porque cuando uno viene a un lugar y uno sabe que son hermanos en la fe, ¿saben cómo uno se siente? Uno no se siente extraño. No. Uno se siente como que está en familia. Y cuando entramos acá con Miriam, lo primero que miramos nosotros dijimos, pues aquí están los hermanos. Ya uno como que ya siente aquel calorcito, sin conocerlos a muchos de ustedes. Algunos ya los he visto porque nos fueron a visitar a West Palm Beach para el campamento que se dio en enero. Pues esta vez les estamos invitando a ustedes para que vayan al campamento que se va a dar en diciembre, la primera semana de diciembre. Si Dios quiere, va a estar ahí con nosotros el pastor Cortés, y lo vamos a traer de allá de Washington State. Él viene para acá a estar con nosotros. Es una semana, vamos a estar Amén. viernes, sábado y domingo hasta las 12 de la mañana. Entonces, hagan planes, porque los campamentos que nosotros tenemos nos ayudan a nosotros para, ¿cómo les puedo decir? Para conocernos más, y qué mejor como para hacernos amigos, como decíamos en la mañana en lo de la oración, porque cada uno de nosotros ya somos amigos. Porque el sufrimiento que tienen los hermanos por la causa de Dios, ¿quién también la tiene? Cristo Jesús. Y Él dice que nosotros somos sus amigos. Y lo más lindo de todo es que me gusta la expresión cuando le dicen a Él, ¿y esas marcas dónde te las hicieron? Y Él viene y nos dice, en casa de mis amigos. Óigame, qué lindo es eso. Amén. Que Él nos vea a nosotros como que sí ya nos conoce, como queriendo decir de toda la vida, pero Él nos acepta como amigos. Y Él dice, yo no quiero solamente aceptarlos como amigos. Él viene y nos dice, yo los quiero aceptar como amigos, pero yo les voy a dar también una herencia. Imagínense, ¿cuántos padres o de familia quieren dejarle herencia a sus hijos? Y a veces esos hijos son malcriados, o esos hijos son desagradecidos. Y el Señor viene y nos dice, muchachos, dice, amigos, ustedes no se preocupen, yo ya tengo un título para ustedes, una herencia que yo quiero que donde yo esté, ustedes estén. Lo que tenemos que hacer es esforzarnos para tomar esa herencia. Como ustedes saben, de West Palm Beach para acá, a mí no se me hace largo. A mí se me hace un gusto venir a compartir la palabra con ustedes. Amén. Y máxime saber de que el pueblo de Dios está con necesidad de conocer de la palabra de Dios. Y lo que el Señor pone en mi corazón,
no lo hago con orgullo, lo hago sino presentándolo de la mejor manera, porque Él quiere ver siervos que estén consagrados de corazón. Y yo lo hago con corazón, el traerles a ustedes esta verdad. Amén. Porque también nosotros tenemos acá más abajo otros hermanos que son de Palm Bay. Ellos también es un grupito así como ustedes, que ellos están más pequeños, ellos están con deseo del alimento espiritual. Y uno al alimento espiritual, uno no puede negarse, uno tiene que estar dispuesto a decirle: Señor, como decía Jeremías, heme aquí, envíame a mí. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de abrir nuestro corazón para esas cosas. Pero después de darles esta pequeña información, vamos a entrar al tema, porque venimos a hablar de la palabra de Dios, no venimos a hablar de nosotros mismos, sino que qué es lo que el Señor tiene para su pueblo. Amén. Antes de hablar estas cositas, yo no quiero que ustedes piensen de que los temas a veces uno los relaciona de acuerdo a la iglesia o de acuerdo a la condición. No, mis hermanos, el Señor lo acondiciona de acuerdo a la necesidad que hay en la iglesia. Amén. Él es el que lo acondiciona. Él es el que pone en el espíritu de cada uno de nosotros algo que nosotros a veces no lo entendemos. Lo comprendemos cuando ya termina el estudio y decimos: el Señor estuvo en medio nuestro. ¿Cómo lo sabemos? Porque solamente la persona que está en aquella gran necesidad o está pasando por esa situación lo entiende y dice: esto es lo que yo necesitaba. Yo no sé lo que ustedes necesitan, pero yo lo que sí sé, que yo tengo que traer la palabra de Dios que el Señor me ha mostrado. Y me ha dicho a mí que les presente a ustedes la verdad que ustedes quieren escuchar, no la que yo quiero, la que ustedes desean escuchar. Y el tema de esta mañana yo lo he titulado de esta manera, que dice: capacidad para discernir. ¿Entienden ustedes eso que dice capacidad para discernir? ¿Qué comprenden ustedes cuando dicen una capacidad? Es alguien que puede comprender cosas más allá. Y Dios dice que su pueblo tiene capacidad para discernir en todo aspecto. Porque Dios dice que le va a dar sabiduría, le va a dar conocimiento y le va a dar aquellas armas con las cuales Él va a poder enfrentar su diario vivir. Hay un pasaje en la Biblia que muchos de ustedes se recuerdan. ¿Quién de ustedes creen que recibió aquella sabiduría? Aquel momento que él estaba en una situación tan crítica, que iba a ocupar una posición muy importante en ese momento, en ese reinado. Salomón. Y el Señor, cuando ve a Salomón se humilló ante él, y él fue bien honesto y le dijo: Señor, ¿cómo tú me vas a poner en esta gran responsabilidad de dirigir a un pueblo tan grande, el cual este pueblo necesita de una persona capaz, de una persona que tenga mucho conocimiento? Pero Salomón solamente dijo: Señor, si tú me has elegido a mí, yo lo único que yo deseo es que tú me acompañes a mí. Y miren lo que le dijo. Vámonos al libro de Primera de Reyes. Veamos la historia, para que nosotros podamos entender el contexto. Primera de Reyes dice de la siguiente manera. Vamos a comenzar leyendo desde el 7. Del 5, 3:5. Miren lo que dice. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieras, que yo te daré. Imagínense lo que le está diciendo el Señor: Salomón, pídeme lo que tú quieras, yo te lo daré. Pensemos por un momento en esto nosotros. Si el Señor se nos presenta a nosotros cada mañana y nos dice: pídeme, a cada uno de nosotros, pídeme lo que tú quieras, ¿qué es lo primero que le vamos a pedir a nosotros? Le vamos a decir: Señor,
Acompáñame para que en este día no tenga ningún problema. Acompáñame, Señor, para que en este día yo tenga un trabajo y si es posible que me den horas extras. Acompáñame, Señor, para que en este día todo lo que yo tenga que hacer sea para alabar y glorificar tu nombre. Pero miren lo que Salomón pidió. Y eso es lo que a nosotros nos falta. Porque muchas veces nosotros tenemos conocimiento, pero no tenemos sabiduría. Porque conocimiento todos tenemos. Si un padre le dice a un hijo, hijo, encendió la estufa, no toque porque usted se va a quemar, el niño ya sabe que no va a tocar esa estufa, porque está caliente. Y un adulto, con más sabiduría todavía, o con más conocimiento, sabe que no la puede tocar. Porque si la toca, ¿qué le va a pasar? Se va a quemar. Pero miren lo que comenzó diciendo Salomón. Y Salomón dijo: tú hiciste grande misericordia a mi siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. ¿Quién le está diciendo esas palabras al Señor? Salomón está ya desde el momento que Salomón está hablando, está reconociendo que él necesita alguien más que esté al lado de él, porque él se considera una persona humilde. Y muchas veces nosotros nos convertimos con el Señor de otra manera. Ya nosotros tenemos un poco de conocimiento y nos creemos más que el Señor, que lo sabemos todos. Nosotros lo podemos comprobar con la juventud de hoy en día, los jóvenes. Aquí es para que esta iglesita estuviera llena de jóvenes. Los jóvenes hoy en día lo primero que dicen: yo ya lo sé todo. No sé para qué tú me vas a decir eso, si ya yo lo conozco. Y ellos no conocen nada. Apenas están conociendo y ya se sienten que ya lo saben todo. Pero Salomón, como hijo de un rey, él todavía viene y le dice al Señor: Señor, yo no conozco todavía, yo necesito algo más. Y viene y le dice: ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David. Imagínense él como un rey, diciéndole: tú me has puesto a mí como un rey. ¿Qué pasaría con los reyes de estas naciones o de cualquier nación si fuera un rey humilde, un rey que buscara de Dios, o un presidente que buscara de Dios? ¿Cómo serían las naciones? Sería una bendición verlo, que esa persona que está dirigiendo esa nación, o ese presidente que está dirigiendo la nación, sea temeroso de Dios. Yo les aseguro que sería el hablar de todos los países del mundo de esa nación, como se hablaba del pueblo de Dios en aquellos tiempos, cuando el pueblo de Dios caminaba rectamente y andaba en los estatutos de Dios, que hasta el pueblo de allá más cercano, de más lejos, quería conocer de esa sabiduría. Y sigue diciendo acá, aquí vienen las cosas, y dice: yo soy joven, imagínense, soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Pensemos, ¿quién de ustedes se ha sentido un joven cuando le toca conversar con una persona, que aquella persona no conoce de las cosas de Dios, o nunca ha escuchado de la palabra de Dios, y en ese momento usted se tropezó con la persona y usted le va a testificar del Señor, y usted dice: ay, Señor, no sé cómo hablarle, pero dame palabras para yo poderle testificar a esta persona? Y en ese momento usted no tiene la Biblia, usted no tiene
algo como le sirva de referencia. Uno tiene los libritos de espíritu de profecía y no sabe cómo decirle a la persona. Pero únicamente lo único que uno puede pensar en ese momento es decirle: Señor, tú eres el que tiene el poder. Y si tú me estás acercando a esta persona, es porque tú me vas a poner las palabras. Y usted comienza hablándole. Y usted cree que lo va a hacer en 5 minutos. Cuando menos acuerda, usted cree que lo va a hacer en 20, en media hora. Y cuando menos recuerda, usted ha estado con esa persona por más de 2 horas. Y se olvidó completamente de usted cuál era, hacia dónde iba o cuál era la misión. Y usted logró testificar del nombre de Dios. ¿Quién le dio todo ese tiempo? ¿Quién le dio toda esa sabiduría? Si cuando usted dijo que solo eran 5 minutos, ustedes ven, Dios hace maravillas con las personas. Y le dijo a Salomón: yo soy joven, le dice, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Mis hermanos, la tarea que tenía Salomón era grande. La tarea que tenemos nosotros como personas que a veces nos paramos acá, aunque no sea la cantidad que tenía Salomón de personas que iba a dirigir, pero con solo dirigirnos a una persona. ¿Ustedes creen que nosotros estamos aquí, como dicen, sin calor, sin frío? ¿Que no estamos temblando? Sí temblamos nosotros ante la presencia del Señor. Porque de nuestras palabras pueden salir bendiciones o maldiciones. Y nosotros queremos que todo lo que salga sea aprobado por la palabra de Dios. Que la palabra que nos dé el Señor, que nos ponga en nuestros labios, pueda llegar al corazón de cada uno de los que está aquí en este momento. Por eso es una gran responsabilidad, mis hermanos. Salomón conocía la responsabilidad que había. Muchas veces nosotros nos creemos que porque ya tenemos un puesto, ya logramos el objetivo, y ya decimos: y ahora ya no me voy a preocupar para nada. Y es, gracias mi hermanita, y es cuando más nos debemos de estar preocupando nosotros, porque hay una gran responsabilidad. Todos los ojos están puestos ¿en quién? En el que está predicando o en el que está a cargo del trabajo. Por eso, mis hermanos, este trabajo que tenía Salomón, él sabía el tipo de trabajo que iba a tener. Y él le dijo: Señor, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Nosotros debemos de pedir lo mismo: un corazón entendido para dirigir ¿a quién? A la iglesia, para dirigir a los hermanos. Dios quiere darnos esa sabiduría. Dios quiere enseñarnos todas esas cosas. Y sigue diciendo acá: para discernir, miren, para discernir entre lo bueno y lo malo. Muchas veces nosotros solamente sabemos discernir la parte buena, pero no vemos el mal que hay en la otra persona. Muchas veces nosotros actuamos de una manera creyendo que estamos en lo correcto y a veces fallamos. Por eso Salomón le dijo: dame un corazón entendido para poder dirigir a este pueblo. Yo le voy a hacer una pregunta. Si 2 personas no se ponen de acuerdo, ¿cuánto más con 3, con 4, con 5? ¿Qué creen que va a pasar? Eso va a ser un caos. Va a haber un pleito. Va a haber, si es posible, una disensión instantánea. Primero, pónganse de acuerdo los 2. Pero sigue diciendo acá:
El Dios a quien servimos no hace excepción de personas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando no hace excepción de personas, que Él quiere usarte a ti, a ti, a ti y a mí. Dios no hace excepción de personas. ¿Quién es el que hace excepción de personas? El hombre, el ser humano. Pero Dios no, Dios no. Dios nos ve de otra manera. Y dice, el que dio a Salomón el espíritu de sabio discernimiento está dispuesto a impartir la misma bendición hoy día a sus hijos. Amén. ¿Ustedes ven? Dios quiere hacer ese trabajo. Cuando el que lleva responsabilidades desea sabiduría más que riqueza, poder o fama, no quedará chasqueado. Tenemos que buscar primeramente la sabiduría del Señor. ¿Queremos discernir nosotros? ¿Queremos tener esa capacidad? Pidamos sabiduría del Señor. Y vamos a llegar a tener la capacidad, mis hermanos. Dios lo dice en su palabra. Dios no miente. Dios dice que su pueblo va a llegar a tener esa capacidad, siempre y cuando nosotros seamos fieles a los mandatos que Él nos ha establecido. Dice, el gran maestro no solo debe hacer, sino también el modo de hacerlo para recibir la aprobación divina. Es de la manera que nosotros lo hacemos. Mientras permanezcamos consagrados, el hombre a quien Dios dotó de discernimiento y capacidad no manifestará altivez por los cargos elevados, ni procurará gobernar o dominar. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Dame un corazón entendido para poder gobernar. Dios quiere que nosotros como pueblo sepamos gobernarnos. En todo lugar, Dios tiene también hijos ordenados, que haya orden. Dios no tiene hijos como queriendo decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro. No, Dios quiere que tengamos unidad, orden. Cuando hay esa unidad, hay un trabajo mutuo entre todos. Pero dice acá, es necesario que haya hombres que lleven responsabilidad, pero en vez de contender por la supremacía, el verdadero conductor pedirá en oración un corazón comprensivo para discernir entre el bien y el mal. Mis hermanos, ¿para quién corre más esta responsabilidad? ¿Para los que están sentados o para el que está acá enfrente? Para el que está enfrente corre más la responsabilidad, porque él tiene que tener un corazón más entendido entre el bien y el mal. Los que están sentados, ellos reciben el mensaje que le dé esa persona. Salomón iba a dirigir a ese pueblo y dependía como Salomón lo dirigiera, así iba a tener la prosperidad del Señor. Y nosotros vemos que la palabra de Dios habla aquí de él, que durante sus primeros años de reinado, ¿cómo era el pueblo de Dios en ese tiempo? Dice que el mensaje era llevado por todo el mundo que estaba allí en ese tiempo. ¿Y se hablaba de quién? De la sabiduría de Salomón. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quisiéramos nosotros que se hable de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Quisiéramos que sucediera eso? ¿Cómo estamos manteniendo la iglesia adventista del séptimo día cada uno de nosotros? Ese es un punto importante. ¿Qué estamos haciendo nosotros para mantener el nombre que Dios nos ha dado
iglesia adventista del séptimo día, para mantenerlo con un estándar alto, o lo estamos manteniendo con un estándar bajo. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. En los primeros años del reinado de Salomón, ¿cómo era el estándar que Salomón tenía? Bien alto. Que dice que venían de otros reinados y querían conocer la sabiduría de Salomón. ¿De dónde él obtenía toda esa sabiduría? ¿De dónde él tenía todo ese conocimiento? Que venían gente paganas, gente de otros lugares, y decían: ¿cómo tú haces para dirigir? Nosotros aquí hablamos que decía, era un pueblo que no se podía contar, porque el número era tan grande. Pensemos, si nosotros no nos podemos dirigir, ¿cómo va a poder venir un hermano de afuera y decirnos aquí a nosotros: qué lindo se llevan ustedes? ¿Cómo ustedes pueden dirigirse? Pensemos. Estas historias están escritas por algo. No están escritas solamente para tenerlas ahí superficialmente. No, están para hablarnos a nosotros y decirnos: si nosotros necesitamos hacer cambios, tenemos que hacerlo. Hoy me gustó la lección. Cuando el hermanito aquí, José, estaba dando la lección, yo me estaba gozando, porque yo decía: Señor, él como que está hablando del tema que yo voy a hablar. Cuando él hablaba ahí de ser humildes, ser siervos, ser amigos. Nosotros como hermanos tenemos que ser ¿qué? Amigos, no enemigos. Pero muchas veces Satanás se torna de otra manera. Pero sigue diciendo acá la palabra de Dios: la senda de los hombres que han sido puestos como dirigentes no es fácil. Dirigir a un grupo no es fácil, mis hermanos. ¿Quién ha dicho que es fácil? ¿Con quién nosotros podemos relacionar esto? Con Jesús, cuando Él escogió a los 12 discípulos. Imagínense, cuando Él escoge a los 12, ¿cuál era el problema de los 12 discípulos que tenían? Deja ver, yo quiero ser el mayor, a mí no me vayas a poner a hacer la parte más baja. No, a mí me toca hacer este trabajo, a ti te toca esto otro. Mis hermanos, si nosotros queremos hacer el trabajo del Señor, quitemos todo ese pensamiento y dediquémonos a trabajar como el Señor quiere que trabajemos. Miren, no es fácil, pero ellos han de ver en cada dificultad una invitación a orar. Nos falta más oración a nosotros. Cuando suceden problemas, toda la iglesia debería de estar de rodillas, orando, para que el Señor nos dé sabiduría, para que el Señor nos ayude en un problema en el cual nosotros estamos. Salomón tenía que orar en ese momento y decirle: Señor, si tú me has dado sabiduría, ayúdame a discernir el problema. Y tenemos ese gran ejemplo que ha quedado marcado para toda la vida, cuando aquellas dos mujeres se estaban peleando por aquel niño. Una de ellas en un momento de sueño no se dio cuenta y lo ahogó al niño. Y ella buscó la manera y dijo: como aquella está aquí, es la vecina mía, le voy a agarrar a ese niño y le voy a poner el otro que está muerto. Pero Salomón tuvo que tomar una decisión sabia. Le llevaron el caso a él y se lo presentaron y le dijeron: Salomón, rey Salomón, le dijeron, ¿qué usted haría en este caso? Y él dijo: ¿dónde están las mujeres? Traerlas. Y él las puso ahí. ¿Cuál es el problema que tienen ustedes? Pensemos más allá. No nos quedemos con el niño, pensemos como nosotros nos pasa a veces en nuestro diario vivir. Si hay algo que sucede a nuestro alrededor, Salomón, como la palabra lo dice, Dios le dio tanto conocimiento y sabiduría, que en un momento de eso dijo: ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partirlo.
Y la mujer que en realidad siente ese cambio en su corazón y el amor en su corazón, ¿qué creen que hizo? Dijo, no, a nosotros nos falta ese cambio en nuestro corazón. Lo primero que hacemos es, nos alteramos. Levantamos, entre más fuerte sea nuestra voz, más oída, es mejor. Pero la mujer fue humilde y con amor dijo, no, mejor dáselo, en vez de tener un pleito. ¿Y qué hizo Salomón? Dijo, bueno, vamos a partirlo. Voy a usar la sabiduría que el Señor me da. Y en ese momento que lo iba a partir, la mujer, que en realidad era su madre, le dijo, no, mejor dale mi parte a esta mujer, pero entrégaselo completo, pero no lo partas. Y la otra mujer, que sabemos que era la falsa, no mostró ese amor, sino que más bien mostró su orgullo, su arrogancia. Dijo, por fin me quedé con el niño. Pero Dios le dio sabiduría a Salomón. Ella fue la que quería que lo partiera. Sí, pero Dios, a través del siervo que él tenía en ese momento, Salomón discernió y vio y dijo, no, esta no es la mujer, es aquella la mujer, a ella se lo vamos a dar. Lo que quiero hacerles entender, mis hermanos, es que como pueblo de Dios, nosotros tenemos capacidad para discernir. Amén. El problema que nosotros tenemos es que nosotros no pedimos la orientación del Señor. Nos alejamos del Señor. Nos orgullecemos demasiado al grado que nosotros nos creemos por nosotros mismos que podemos buscar las soluciones. Y las soluciones solamente está caer de rodillas y decirle, Señor, tenemos este problema, ¿qué es lo que tú apruebas? Miren, nunca dejará de consultar a la gran fuente de toda sabiduría. Fortalecidos e iluminados por el artífice maestro, se verán capacitados para resistir firmemente las influencias profanas y para discernir entre lo correcto y lo erróneo, entre el bien y el mal. Aprobarán lo que Dios aprueba y lucharán ardorosamente contra la introducción de principios erróneos en la causa. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? Señor, dirígenos. Salomón le dijo, dirígeme, Señor, ¿cómo voy a hacer con esto? Dice en en Santiago, en Santiago 1, dice, miren lo que dice Santiago 1, hablando de la sabiduría. Santiago 1:7 dice. 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El problema nuestro radica en que nosotros somos rápidos, pero súper rápidos para tomar iniciativas o para exaltarnos y no meditar. Dios quiere que nosotros seamos lentos en nuestro hablar. Dios quiere que nosotros seamos lentos en oír para que nosotros podamos hablar después ¿con qué? Con unas palabras correctas. Pero muchas veces lo hacemos al contrario. No dejamos que la otra persona nos hable lo que nos tiene que decir y solo escuchamos la mitad y ya estamos hablando también apresuradamente. La lengua, mis hermanos,
es uno de los miembros más dañinos que el ser humano tiene. A veces nosotros no podemos comprender cómo la lengua puede llegar a encender un fuego. Imagínense que es uno de los miembros más pequeños. En lo que nosotros veníamos en la carretera, venía meditando y yo decía, Señor, qué tan frágiles somos nosotros aún en carretera, a donde sea. Si yo solamente le suelto el volante o quito las manos del volante del carro, ¿para dónde creen que va? Y ese volante tan pequeño es el que dirige el carro para donde yo quiero que él vaya. Si nosotros aprendemos a dirigir este miembro que tenemos en nuestra boca, lo vamos a llevar también para el lugar que nosotros queremos llevarlo. El Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros una lección muy objetiva, que nosotros seamos más humildes, que dependamos más de Él en Amén. todo momento, mis hermanos. Vayamos al libro de Efesios. Miren lo que habla en Efesios 1. Miren lo que dice. Efesios 1, 17. Dice de la siguiente manera: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia y en los santos. Dice el 19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Muchas veces nosotros fallamos porque no tenemos el espíritu de sabiduría. Nos falta a nosotros eso, mis hermanos. Nosotros nos enfrentamos con el espíritu espontáneo, con el espíritu acelerado, pero no tenemos un espíritu manso y humilde. Cuando nosotros lleguemos a tener ese espíritu manso y humilde, vamos a ser verdaderamente discípulos de Jesús. Amén. Amén. En Juan 10, miren, hablando acá, el Señor dando una enseñanza a través de los animales al ser humano, diciéndole o comparándolo como una oveja, le hace entender muchas cosas. Y miren lo que nos dice acá en Juan 10, desde el 1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón, un salteador. Que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias van delante de él, ellas, unas y las otras, y le siguen, porque conocen su voz. ¿Será que el Señor quiere que nosotros conozcamos la voz del que nos está dirigiendo? El Señor quiere poner personas que puedan llegar hacia el corazón de aquellas personas. Pero muchas veces nosotros
no tocamos los corazones de las personas, sino que tocamos nuestro orgullo. Que yo soy aquí, comenzamos a hablar de nosotros mismos, lo que hemos hecho, lo que hemos logrado por nosotros mismos, y se nos olvida que todo lo que hemos logrado no ha sido por mérito nuestro, o donde nosotros estamos o hemos llegado no ha sido por un mérito, porque usted es más bonito, o porque usted tiene más palabras, o porque usted entre más habla pues mejor todavía va a escalar. No es eso lo que Dios mira. Dios lo tiene puesto ahí porque Dios ve cualidades en usted. Y esas cualidades, cuando usted las emplea en las manos de Dios, el Señor lo va a hacer a usted ¿qué? Un vaso útil. No un vaso de deshonra, sino un vaso útil para ayudar a la grey de Dios. Y dice acá, en el 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Muchas veces nosotros no queremos entrar por esa puerta. Cristo Jesús nos dice acá, miren lo que dice. Dice acá, nuestras peticiones a Dios no debieran proceder de corazones llenos de aspiraciones egoístas. Dios no nos exhorta a elegir los dones que redundarán para la gloria de Él. Quiere que elijamos lo celestial en vez de lo terrenal. Pero muchas veces las personas, porque ya tienen un poquito más de conocimiento, o porque ya saben más, o porque tienen el cargo más grande, ¿qué sucede? Eligen la parte humana. Pero miren lo que dice: abre de par en par ante nosotros las posibilidades de ventajas de un trato con el cielo, alienta nuestras metas más altas, da seguridad a nuestros más selectos tesoros. Aunque les sean arrebatados las posesiones mundanales, el creyente se regocija en su tesoro celestial, cuyas riquezas no pueden perderse en ningún desastre terrenal. Y ahí es donde nosotros fallamos. Todo lo he logrado por mí. Todo lo he hecho porque me ha costado. No, mis hermanos. Dios no quiere esa parte. Por eso decíamos en Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala al Señor y el Señor le va a dar. El Señor no le va a dar un poquito. El Señor dice que le va a dar en abundancia. Y si le da en abundancia, ¿qué va a hacer? Pues usted tiene suficiente conocimiento. Dice el Señor. Miren acá. Hablando de la capacidad del hombre, dice: mientras permanezca consagrado el hombre, a quien Dios dotó de conocimiento y capacidad, no manifestará avidez por los cargos elevados, ni procurará gobernar o dominar. Dios no quiere que nosotros, entre los mismos seres humanos, nos dominemos unos a otros. No es ese el plan de Dios. Es necesario que haya hombres que lleven responsabilidades, pero en vez de contender por la supremacía, el verdadero conductor pedirá en oración un corazón comprensivo para discernir el bien y el mal. Y eso es lo último que a veces hacemos nosotros. Pedimos otras cosas, pero es lo último. Salomón, él estaba firme en el propósito que él iba a hacer. Él dijo: Señor, dame un corazón nuevo.
para poder dirigir toda esta gente. Porque yo no puedo con este corazón de piedra que tengo. Nosotros estamos viviendo en una etapa, mis hermanos, en las cuales estamos enfrentando nosotros en un tiempo crítico. Porque Dios dice que el estandarte que Dios ha levantado en su pueblo debe de ser un estandarte bien alto. ¿Cómo ustedes creen que la gente cataloga al pueblo de Dios afuera? Cuando usted se enfrenta con un adventista del séptimo día, ¿cómo usted cree que lo catalogan afuera? ¿Un pueblo o una persona que conoce la palabra de Dios? Una persona que tiene dominio propio. Una persona que sabe, como dice, de adelante para atrás la palabra de Dios. Que da testimonio. Y no solamente testimonio a la iglesia, sino a ¿quiénes? A los de afuera. En el hogar, en el trabajo, en donde nosotros nos encontremos. Cuando usted dice que es un adventista del séptimo día, usted no sabe dónde se está metiendo usted. A una gran responsabilidad. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de el papel que estamos jugando cada uno de nosotros. Nosotros creemos que llevar el nombre es porque son buenos, no le hacen daño a nadie, no dicen malas palabras, no toman, no fuman. ¿A quién no le gusta una persona así? La gente del mundo se muere por un adventista que tenga esas características. Si es una dama o un caballero, la gente del mundo dice, me encanta ese muchacho o esa muchacha, porque yo veo cualidades en ella que no encuentra en las personas de afuera. Pero si es lo contrario, y nosotros dañamos ese testimonio, ¿cómo creen que sucede? Ustedes han oído un refrán que dice que las cosas malas salen corriendo como que más que una emisora. Pero las cosas buenas, el enemigo no se encarga de regarlas. Solo las cosas malas el enemigo se encarga. Pero de una manera así tan rápido que nosotros decimos, pero ¿cómo se fue eso hasta allá? ¿Cómo se ha ido eso hasta allá a otro país desconocido? Yo ni sabía que existía, pero allá ya se dan cuenta. Mis hermanos, tenemos que ser cuidadosos en las cosas de Dios nosotros. Miren lo que dice acá. Dice acá. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso está en Gálatas 6:7. ¿Qué semilla estamos esparciendo? ¿Cuál será nuestra siega para este tiempo en que estamos viviendo? Nosotros, el Señor nos ha dado a que nosotros pongamos semillas. Dice, ¿cuál será nuestra semilla que estamos esparciendo? ¿Cuál será nuestra siega para el tiempo de la eternidad? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Cada hombre es asignado a su trabajo. ¿Estamos sembrando para vivir para Cristo o estamos sembrando para vivir en esta tierra? Debemos de meditar nosotros en la palabra de Dios. Si nosotros estamos sembrando para Cristo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mansos, humildes de corazón. Cristo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él tenía tanto poder que Él podía solamente decirle, Padre, mándame una legión de ángeles
para destruir a esta gente que está poniendo obstáculo en este mensaje que yo traigo, que saben que es el mensaje que viene del cielo. Yo vengo a hacer la obra tuya, pero aquí tengo un obstáculo. Mándame esos ángeles para destruirlos. Pero él dijo, no, yo no he venido para destruir, he venido para salvar. Pero muchas veces nosotros como seres humanos hacemos lo contrario. Usamos nuestra fuerza y destruimos de una manera tan veloz que cuando ya destruimos nos damos cuenta dónde hemos caído tan bajos. Qué animal tan sucio es Satanás, ¿verdad? Hasta dónde nos llevó y hasta dónde nos quiere llevar. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos ahí ese plan tan maravilloso que Dios hizo. Hay una historia bien linda que ustedes la conocen. ¿Se acuerdan ustedes Aarón? ¿Qué era Aarón? ¿Cuál era el cargo que tenía Aarón? Sacerdote. Era sacerdote. Sumo sacerdote. ¡Ja! Si es sumo sacerdote todavía es más grande el cargo. Más responsabilidad. Pero como sumo sacerdote, él tenía unos hijos. ¿Y esos hijos cómo eran? Pero, ¿será que el sumo sacerdote se le olvidó la palabra de Dios? Porque sus hijos llegaron a ser tan malos. ¿Qué fue lo que causó para eso? Miren lo que dice, vamos a Levítico, leamos esa historia. Y ahí nos vamos a enterar de muchas cosas. Que lo que le sucedió a Aarón es lo que le sucede a su iglesia hoy en día también. Porque muchas veces nosotros no corregimos el mal antes de tiempo, sino que cuando lo queremos corregir, ya nosotros le hemos dado un cargo o una posición. Pero el Señor nos ha mostrado desde antes cómo son los hijos de Aarón. Pero ya, ya le diste el cargo, tuviste la evidencia cómo eran ellos, pero fallaste. Levíticos 10, déjenme buscarlo. Aquí está. Levíticos 10:1. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice acá: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Voy a leerles algo que tengo aquí en el libro Patriarcas y Profetas que habla la sierva del Señor, amplía de una manera que nos da a nosotros una visión más profunda de cuál era hasta dónde llegaron los hijos de Aarón. Déjeme buscárselo que se me perdió acá. Eran perversos. Pero vamos a dejar que sea ella la que hable, porque que no sean nuestras palabras. Porque muchas veces con nuestras palabras nosotros destruimos, pero cuando viene con el escrito está, nosotros sabemos, aquí está. Miren lo que dice acá. Pero terminé, dice. Pero miren lo que dice en el 10:2, dice: y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Pero había una causa, un motivo por el cual Dios tuvo que actuar de esta manera. Ese no es el carácter de Dios. Ese no es el carácter que Dios quiere que la gente muera
Porque nosotros vemos cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, que dijo: yo no vengo a destruir, yo vengo a salvar. Pero miren, muchos de los problemas es porque nosotros mismos no queremos enmendar o no queremos corregir. Entonces vemos la mano de Dios en ese momento. Miren lo que dice acá. Dice acá: Aarón, ayudado por sus hijos, ofreció los sacrificios que Dios estipulaba y alzó sus manos y bendijo al pueblo. Miren, Aarón, ayudado por sus hijos. Pero bien pronto cayó una calamidad repentina y terrible sobre la familia del sumo sacerdote. Vamos a ver cuál fue la causa. A la hora del culto. Miren, aquí está hablando como esto que está sucediendo aquí. A la hora del culto, nosotros. El Señor habla, no yo, el Señor. A la hora del culto, miren, cuando las oraciones y la alabanza del pueblo ascendían a Dios, dos de sus hijos de Aarón tomaron cada uno un incensario y quemaron incienso para que ascendiera como agradable perfume ante el Señor. Pero ahora vamos a ver cuáles eran las causas de esas personas. Pero violaron las órdenes de Dios usando fuego extraño. Miren, vamos a hablar un poquito más amplio. Cuando usted está haciendo el trabajo del Señor, el fuego extraño, ¿saben qué puede ser también? Mi vida, mi comportamiento. ¿Qué es lo que sale de mi boca? ¿Palabras dulces o palabras fuertes? No necesita solamente poner el fuego, agarrar un fósforo y decir esto. No. ¿Qué es lo que sale dentro de mí? Miren lo que estaba ellos. Pusieron fuego extraño para quemar el incienso y valieron de un fuego común en lugar del fuego sagrado que Dios mismo había encendido. Se lo voy a poner de otra manera. ¿Qué es lo que Dios habla cuando dice que el sacerdote o el ministro o el pastor, cuáles deben de ser las características de esa persona? ¿Qué debe de tener esa persona? Ser manso, humilde, un carácter explosivo, saber dirigir su casa, tranquilo, saber dirigir la casa, con arrogancia, a la fuerza. Ustedes ven lo que está diciendo acá. Dice: a causa de su pecado salió fuego delante del Señor y los devoró a la vista del pueblo. Ahora, sepamos entender por qué el Señor tenía que actuar ahí inmediatamente. ¿Por qué el Señor tuvo que hacer lo que Él hizo, destruyéndolos instantáneamente? Porque estaban rebajando las normas que Dios había establecido. ¿Será que hoy mismo Dios no nos pide eso a nosotros? ¿O nos pide otra norma diferente? En la misma forma Dios quiere que su pueblo sea un pueblo que mantenga en alto las normas. Si yo vengo aquí a predicar en este momento y yo estoy acá arriba y yo les digo a ustedes: raza de víboras, ¿quién los ha mandado a ustedes que no cambien su manera de pensar? ¿Qué ustedes van a decir? Óigame, ¿cómo nos está hablando este hermano? ¿Ustedes creen que a la siguiente semana ustedes van a querer venir acá?
Estoy seguro que ustedes dicen, no, a ese predicador ni lo escucho. Yo creo que el Señor nos da a nosotros discernimiento. Yo no voy a tratar así de esa manera al pueblo de Dios. Dios me ha puesto a mí como sumo sacerdote para que apaciente al rebaño, para que sepa usar palabras que vayan como al corazón de la persona. Es cierto que nosotros tenemos un mensaje que dar, tenemos que amonestar a la gente, tenemos que amonestar al mundo, pero hay que saberlo hacer con tacto, con amor, con sabiduría. No es que solamente nosotros vengamos y nos paremos aquí y comenzamos a decir, yo quiero que la gente cambie y comenzamos a darle látigo tras látigo. No, mis hermanos, no es esa la función del Señor. Si nosotros decimos que somos seguidores de Cristo Jesús y que Él es nuestro modelo, ¿cómo debe de ser el modelo de su predicador? ¿Cómo debe de ser el modelo del que está llevando la obra del Señor? Un modelo que se asemeje al de Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo que le hicieron a Cristo Jesús cuando le dieron en la mejilla? ¿Cristo en ese momento le devolvió a la otra persona? Pero muchas veces nosotros hacemos lo contrario. Aquel me habló de una manera agresiva, pues vengo yo y también le saco la parte agresiva mía. ¿Qué modelo estamos haciendo nosotros, mis hermanos? Tenemos que tener sabiduría del Señor. Por eso dice acá, estaba leyendo aquí perdón. Y miren lo que sigue diciendo acá. Cuando el Señor lo destruyó, miren lo que dice. Esto es interesante en la vida nuestra, porque se nos presenta en cualquier momento. Después de Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, esos dos, dice, ocupaban la posición más elevada después de ellos. Por eso es que Dios tuvo que intervenir, porque les quiso decir el Señor, ustedes me están dañando al rebaño. Ustedes me están dando un mal ejemplo porque ese no es el carácter mío. En pocas palabras, ustedes están siendo como Satanás. Tengo que quitarlos de en medio. Ahora yo les voy a decir una cosa. ¿Ustedes creen que el Señor no tiene poder para quitar a alguien que no está haciendo las cosas correctas? ¿Por qué yo voy a tomar como queriendo decir, el control, como para decir, yo te tengo que quitar a ti de aquí? Dios, por medio del Espíritu Santo, va a trabajar y lo va a hacer que se vea sucio ante su presencia. Y Dios le va a decir, no puedes predicar más, no puedes ser usado en el servicio. Y esto le pasó a ellos. Habían sido especialmente honrados por el Señor, y juntamente con los 70 ancianos se les había permitido contemplar su gloria en el monte. Díganme una cosa, ¿cuántos de ustedes no han contemplado una maravilla ver este mensaje de ser llamados adventistas del séptimo día? Amén. Nos gozamos nosotros con solo decir, yo soy un adventista del séptimo día. Como que usted siente un celo interno y algo que usted dice, qué lindo es ser un adventista del séptimo día. Es único, mis hermanos. Pero a la misma vez que es único, va a depender de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo desenvolvamos? ¿A dónde? Afuera. Bueno, vamos a decir no solamente afuera, ¿cómo lo desenvolvamos también? Aquí donde estamos parados nosotros. Yo por eso les digo, mis hermanos, estos mensajes yo no los escogí por querer escogerlo. Yo pasé una lucha porque traía otro mensaje y el Señor me dijo, no es ese. Y dije, pues este segundo lo voy a preparar. Preparo un segundo y el Señor me dice, no,
no es ese. Y ustedes no saben la preocupación que uno siente porque uno cree que ese es el mensaje y uno está tratando de concentrarse y al grado que a veces uno pierde el hilo del mensaje y viene el Señor y me dice, esto es lo que yo quiero. Y digo, Señor, esto yo no lo copié hoy ni ayer. Esto lo tengo desde hace tiempo. Es para que ustedes vean cómo el Señor trabaja. El Señor es el que hace las cosas, no nosotros. Nosotros solamente debemos dejarnos usar por Él y Él nos va a usar como Él quiere. Porque Él es el que conoce cuál es la necesidad que hay de cada uno de nosotros aquí en este lugar. Y no solamente de ustedes, también mío. Porque yo me enriquezco más cuando leo estas cosas y me pone a temblar porque digo, ay Señor, realmente el trabajo que usted nos da no es un trabajo fácil, pero Él nos consuela porque Él nos dice, hijos míos, sigan adelante que yo estoy con ustedes. Pero sigamos acá, dice, no deben lisonjearse de que pueden después pecar impunemente, no deben creer que porque fueron así honrados por Dios, no castigará estrictamente su iniquidad. ¿Nos corresponde a nosotros castigar o a Dios? Dios sabe cómo lo va a castigar, ¿verdad? Entonces dice, Dios no castigará estrictamente, Dios no castigará estrictamente su iniquidad. Este es un engaño fatal. Ustedes ven de la gente que piensa así. La gran luz y los privilegios otorgados demandan reciprocidad que debe manifestarse en una virtud y santidad correspondiente a la luz recibida. Las grandes bendiciones o privilegios, nada menos que eso, las grandes bendiciones y privilegios no debieran adormecer a los hombres en la seguridad o en la negligencia. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo a nosotros que no seamos negligentes en el trabajo que Él nos ha asignado. Cuando hay que reprender como Dios quiere. Les voy a poner un ejemplo. Estábamos hablando hace poquito raza de víboras. Cuando Juan el Bautista usa esas palabras, todo tiene su contexto o todo tiene ¿cómo les puedo decir? Su momento en donde se puede usar. En ese momento él tenía que usar esas palabras porque él estaba ante el pueblo que eran conocedores de la palabra de Dios, fariseos, eran conocedores de la palabra de Dios. ¿Y qué estaban haciendo con la palabra de Dios? La estaban pisoteando completamente por el suelo. Entonces, con ese propósito, mandó a Juan el Bautista para que les llamara la atención y a ver si ellos recapacitaban. Pero aún así, no querían recapacitar. Hoy en día, nosotros lo que necesitamos es un mensaje que llegue tanto a la mente como al corazón y que nos acerque más a Cristo Jesús, que nos haga verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Miren, hay algo aquí que les voy a leer. ¿Qué es lo que Dios quiere con su pueblo? Vamos a ver si me logra dar esto. Un momentico. Creo que es este. Vamos a ver. Ajá. Sí. Dice acá. Cristo es el príncipe de los pastores. ¿Escucharon?
¿Quién es el príncipe de los pastores? Pero porque como yo soy un pastor, yo dirijo la iglesia, a Cristo lo dejo a un lado, y yo digo, yo soy el que tengo al cargo esta iglesia y yo voy a hacerlo de esta manera. No, contemos primero con el de arriba. Y cuando Él me diga, hazlo de esta manera, y tienes que actuar de esta manera, Dios me va a poner a mí a hablarles palabras dulces, palabras que yo los acerque a buscarlo a Él. Dice, el pastor tenía que llevar una vida de diligencia. Estaba obligado a vigilar su rebaño. Escuchen, el pastor tiene una gran responsabilidad. Yo cuido del rebaño, pero tengo que saber cómo lo voy a cuidar. Miren, ustedes conocen que en los países nuestros le llaman establos, donde tienen los animales, ¿verdad? Cuando hay un animalito que está enfermo y el portero o el dueño del lugar ese abre la puerta para que salgan al pasto, a comer pasto, ¿saben qué sucede? Muchas veces el animalito que está enfermo en ese redil, y cuando nomás el pastor aquí está quitando los postes o abre la puerta, ¿qué creen que sucede? Salen disparados todos esos animales porque van a comer. ¿Y qué pasó con el animalito que estaba enfermo? Se quedó. Comienzan los demás a pasarle arriba, por encima, a pisotearlo, a golpearlo. Lo van a terminar matando al pobre. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo con nuestros hermanos. No nos damos cuenta. Y vemos que el hermano está débil. A lo mejor pongámonos a pensar que él está débil en la fe. Necesita más conocimiento de la palabra de Dios. Y lo primero es que lo comenzamos a borbambear y le caemos arriba entre todos. Y le comenzamos a decir, es que la manera que tú estás comiendo, tú comes carne, tú comes esto, tú te vistes mal, tú no tienes esta. Ayudémoslo. No lo golpeemos más de lo que él ya tiene. Pero nosotros lo golpeamos y lo destruimos rápidamente. Y aquel pobre señor o la señora no sabe cómo salir de ese hueco. Porque en vez de sacarlo, lo hundimos. Pero dice acá, abundan los animales salvajes y a menudo eran atrevidos y hacían grandes estragos entre los rebaños de la oveja. El ganado, cuando no lo cuidaba un pastor fiel, oigan, cuando no lo cuidaba un pastor fiel, aunque Jacob tenía un buen número de siervos que le ayudaban a guardar sus propios ganados y los de Labán, la responsabilidad de toda la empresa descansaba sobre sus hombros. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que Jacob tenía la responsabilidad que Labán le había dado, ¿él qué tenía que ser? Tenía que ser fiel, tenía que cuidar de ese rebaño, porque él le iba a dar cuenta a Labán. Y dice que si un animalito le faltaba, ¿qué él hacía? Él lo reponía con los de él, porque Jacob tenía los de él. Él venía y se lo pagaba. Pero muchas veces nosotros ni pagamos eso. Más bien nosotros, es que ese hermano se lo merecía. No se trata de eso, de que si se lo merecía o no se lo merecía. Se trata de cómo estamos nosotros siendo esos pastores para ayudar al que está más débil. Y dice acá, la vida del pastor era una vida de cuidado constante. Imagínense, no llenaba los requisitos de un pastor a menos que fuera una persona, aquí viene, para llegar a ser un pastor tenía que tener unos requisitos. Y eso es lo que nos falta a nosotros en nuestra vida. Para llegar a ser un adventista del séptimo día, todo el mundo lo puede ser. Pero nos faltan requisitos para llegar a ser, para que se nos llame
o se nos diga, usted no es adventista del séptimo día. ¿Saben cuáles son esos requisitos? Misericordia, misericordiosos. Amén. Nosotros no somos misericordiosos muchas veces. Perseverancia. ¿Perseverancia para quién? Para el otro. Jacob era un pastor principal y de los demás pastores que trabajaban para él se denominaban siervos. Nosotros decimos que servimos al pastor grande, pero muchas veces lo dañamos al Señor nosotros, diciendo que somos representantes de Él, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra manera de comportarnos, con la manera de cómo dirigimos a la iglesia. Hay muchos factores, mis hermanos, que nos descalifican a nosotros como cristianos. Dice, la relación de Cristo con su pueblo se compara a la de un pastor con su rebaño. ¿Ustedes ven? ¿Qué somos nosotros? Ayudadores de Cristo Jesús. Nosotros solamente venimos a hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Si Dios permite que esta no sea la primera vez que lo visite acá, pero vamos a hablar de algo muy especial. ¿Cuál es el trabajo de los obreros que Dios llamó para su viña? Aquellos que han sido primeros se enorgullecen de ser primero, pero los últimos van a ocupar una posición más privilegiada que los primeros, producto de que nosotros, habiendo sido llamados primeros, no hicimos el trabajo que Dios quería que hiciéramos, no dimos frutos como teníamos que dar frutos, y los últimos van a dar esos frutos, no al 1 por 1, dice que lo van a dar al 100%. Eso es para preocuparnos a nosotros. Si esos últimos van a dar ese trabajo que nosotros no estamos dando, quiere decir que ellos lo van a dar con todo su corazón. Dios quiere enseñarnos a nosotros una lección objetiva. Que miremos nuestra condición. Que veamos que en estos tiempos en que nosotros estamos viviendo es cuando más lo necesitamos. Y voy a buscar el último pasaje de la Biblia para cerrar. Miren lo que dice en el libro de Isaías 6. Vayamos al libro de Isaías y con eso vamos a cerrar. Dice Isaías 6. 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. A nosotros nos falta ser como estos ángeles. Venimos a la iglesia, salimos como que si nada ha pasado. Nosotros debemos de salir con un corazón diferente, meditando, pensando y a la misma vez corrigiendo cosas que necesitamos cada uno de nosotros ser corregidas en nuestra vida. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a que nosotros podamos ver con mucha claridad todas estas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Pero Dios es grande y maravilloso, porque en su palabra no solamente nos dio el ejemplo de Nadab y Abiú, sino que nos dio el ejemplo también de los hijos de Elí. Y ustedes saben lo que les pasó también. Pues que ese ejemplo no se quede
en nuestras vidas, sino que seamos diferentes y que el Señor nos ayude en esta carrera. Si estamos aquí en este momento es porque Dios ve que en cada uno de nosotros Dios tiene, como queriendo decir, un hijo más en quien contar y terminar esta obra. Que el Señor nos dé la fuerza y la valentía, mis hermanos, y saquemos fuerza de la cobardía de los demás. Es mi deseo y mi oración en esta mañana, Señor. Vamos a orar.